que quise en mi casa sin más. Es decir, no se le ocurre a uno hacer un dibujo. Se hacen 2, 10, 40, los que salgan. Uno se pone a dibujar y los que van saliendo. Y entonces había hecho 10, 12, 15. Y conforme se me iban ocurriendo las ideas, iba haciéndolo. Bueno, yo cuando los vi, los dibujos ya Andrés los había hecho, ¿no? Bueno, pues eran viñetas en muchos casos, pues algunas cargadas de mayor inocencia, incluso naif, frente a otras cargadas de mayor enjundia. Él tuvo la idea de hacer esa campaña, pero los dibujos los hice yo. Entonces yo hice algunos que le molestaron al gobierno, y yo no sé, mejor dicho, al gobierno, al gobernador civil de Málaga. Recuerdo una en que se veía una señora de altos tacones, medio de rejilla, con 2 niños de la mano, y que decía, hijos míos, cuando seáis mayores votaréis sí a la OTAN, como todos los hijos de puta. Junto a la palabra puta había un asterisco en el que Andrés marcaba a pie de página: pido perdón a mis amigas prostitutas, que son muchas, pero esto no va con ellas. El gobernador civil de Málaga pensó que cuando se hablaba de cabrones y hijos de puta era refiriéndome a Felipe González. Andrés aquello le valió un juicio, se sentó por injurias al presidente del gobierno, al jefe del Estado, etcétera, etcétera. Lo sentaron en el banquillo de los acusados, pero afortunadamente las propuestas del Ministerio Fiscal no prosperaron. Fue una idea tal vez estúpida, y luego se lo expliqué al juez, que yo digo que todos los cabrones votan sí a la OTAN, no que todos los que votan sí a la OTAN sean cabrones. Hay un matiz. De modo que así se lo dije al juez y naturalmente me absolvieron. Como el periódico salía en Marbella y había una edición en Algeciras, lo curioso es que como los kioscos abrían tarde en domingo, cuando fueron a recoger los mazos de periódicos en Algeciras, los kiosqueros se encontraron con que se los habían llevado, los robaron. Alguien avisó desde Marbella que aparecían estas caricaturas y alguien, debo de pensar que quizás algunos de los socialistas algecireños que después fueron expulsados del partido, o sea, vinieron a irse antes de ser expulsados por un tema de corrupción, pues decidieron ir a las bravas y retirar aquellos mazos de los kioscos. Hice lo que tenía que hacer y lo hice. Esos 2 dibujos pueden ser más o menos polémicos, pueden tener gracia o no tenerla, me da igual. Se me ocurrieron y en el momento en que los hice, pues me pareció bien hacerlo. Y se acabó. Y no tengo que arrepentirme de nada. Sobre todo estoy muy contento, muy satisfecho de haber hecho ese trabajo. Uno de los últimos medios en los que intentó colaborar fue en El Mundo y en el Grupo Yolí, en Diario de Cádiz en concreto, y en ambos casos aquello acabó un poco como Rosario de la Aurora, porque Andrés no se rinde. Andrés es un reverde y no está dispuesto ya no a ponerse de rodillas, no está dispuesto ni siquiera a hacer una genuflexión. Y este país es muy de genuflexiones, este país es muy de desamanos. Es un efecto sociológico, ¿vale? Es un efecto de este país. Este país es así. O sea, es muy complicado, muy complicado. Es una labor complicadísima el tener una relevancia cultural en un país donde la cultura está alojada oficialmente en un lugar que se llama, por ejemplo, Ministerio de Deportes, Educación y Cultura. Este es un país que olvida casi siempre a sus hijos, ¿no? Al cabo de unos siglos los recuerda. España no obedece a una regla de juego ni una hoja de ruta. En cualquier país probablemente, si alguien lleva una trayectoria definida, el reconocimiento le llega casi de oficio. España, como diría Blas de Otero, es madre y madrastra. Hay quien ha tenido suerte y ha visto a la madre, y hay quien no la ha tenido y ha visto a la madrastra. Pero se podían decir muchas cosas si empleabas la cantidad suficiente de neuronas. Ese lenguaje eufémico era una cosa que se cultivó en España hasta prácticamente mediados de los años 80. Andrés no tenía las claves, porque él iba, digamos, a pelo, porque venía de Francia. Y esas claves del lenguaje eufémico
sí estaban consolidadas dentro de los humoristas gráficos que estábamos en España y el público español. Un simple guiño, una palabra colocada de una manera, una palabra determinada daba una clave que te llevaba a... Cuando Andrés volvió, poco a poco, Andrés es muy inteligente, tuvo la cosa de dedicarse más a la caricatura, o sea, ir pasándose hacia la caricatura, porque efectivamente había una cantidad de componentes sociológicos en ese eufemismo que él descontrolaba. O sea, él no podía, no tenía acceso. Creo que hago una traducción simultánea con lo que es la cara de la persona. Es decir, que yo veo una cara y ya estoy viendo su caricatura. Como a lo mejor un médico es capaz de ver la enfermedad o es capaz de adivinar cómo es el cráneo de la persona. Yo lo veo inmediatamente. De modo que los trazos que retratan su cara es inmediato para mí. Pero el trabajo viene luego, viene el importante, que es beberme toda su obra. Si es un músico, escuchar toda su música. Si es un escritor, leer toda su obra, leer su biografía, enterarme de quién es, de cómo pensaba, de cómo sentía, de cómo se desarrollaba su vida. Y a partir de ahí hago la caricatura. ¿Lo consigo o no lo consigo? O sea, no sé yo, pero es lo que intento. Lo que intento es que en mi cuadro, porque ya no hago dibujos, lo que hago son cuadros, en mi cuadro esté la biografía y la bibliografía de la persona. Este país es un país muy raro, muy incomprensible y hay muchas cosas que no hay quien las entienda. Pero hay una cosa que sí es cierta. Tiene que haber una voluntad de proyección de la persona para ser conocido. Si no tienes una voluntad de proyección y te comportas humilde y sensatamente, es muy probable que no te conozca nadie. ¿Quién es el paradigma de buena persona, de humilde y de preocuparse mucho por todos los demás y poco por él? Andrés Bacio de Sola. Pero eso es una constante en la historia de España. No hay que extrañarse solamente, hay que llorar, pero extrañarse no. Yo considero que soy muy excesivo. Soy excesivo porque la vida es excesiva, porque la política es excesiva, porque la actualidad es excesiva. Entonces alguien tiene que decir lo que muchos callan, unos por miedo, otros por ignorancia, otros por interés. Y tiene que haber alguien que grite, aunque sea en el desierto. Y ese alguien, pues de momento, y mientras pueda, pues soy yo, y otros más, pero yo también. Y estoy aquí para eso. Y creo que es mi deber. Y yo, me da igual escribir, dibujar, bailar, cantar o gritar, lo que sea, pero que la gente tome conciencia y que no haya más desahucios, que no haya más hambre, que no haya más paro, que no haya más personas que se suiciden porque los echan de su casa. Y si eso lo puedo decir cantando, pues cantaré. Pero hay que decirlo. Alguien tiene que decirlo. Están saliendo ahora mismo miles de personas a la calle para decirlo y están siendo apaleados. Pues yo, a mi edad, si me apalean, pues me aguantaré. A ver si tienen cojones de venir a apalearme. Ya está. Lo que siento es ponerme demasiado serio.
Todas estas cosas prefiero decirlas con una sonrisa, porque yo me dirijo a mi pueblo sonriendo, tendiéndoles la mano y tendiéndoles lo único que puedo dar de mí, que es mi sonrisa, mi cariño. Ya está. Querido Andresito, el bien hecho, 2 puntos. Te escribo con tinta de mi corazón, sin mariconada de amores ocultos, con todos los signos de mi admiración. Celebrar que no has tirado la toalla, comprender tu soledad cuando suspiras, proceder como escudero en tu batalla y mirarme en el espejo en que te miras. Nadie sabe de tu patria y tu bandera bajo un puente abandonado de París, ni San Roque ni Granada guerrillera fueron buenas como amantes, se la vi. Es tu vida un aria que cantó Caruso en los labios del volcán de una mujer. Cuando no hay más que el amor venciendo al mundo, es tu vida una balada de Jacques Brel. Tú desnudas con acierto en tus pinceles la silueta de todos los Juan sin tierra, a poetas, a políticos y reyes, y a los que hacen con sus leyes cada guerra. Si Chalades levantara la cabeza y alabara tu entrepierna Rasputín, si las putas te montaran una fiesta con Picasso, con Velázquez, sin Dalí, si es verdad y el tiempo se te da la vuelta, espero que, hostia, te acuerdes de mí, deseándote salud y libertad, y que vuelva la República Española. Me despido con cariño de papá, putativo con perdón. Bueno, pues así definen a Andrés sus amigos, ¿no? Que, bueno, pues lo prometido de deuda y aquí estamos otra vez, y para que está en tertulia y preguntarle a Andrés lo que queráis. Bueno, antes de que nadie empiece a preguntar, para abrir un poquito el debate, voy a decir que hoy se está hablando mucho y mal de la prensa a propósito de que si han asesinado a una mujer más o menos corrupta o no, no lo sé. Y se habla mucho y muy mal de la prensa. Debo decir que la prensa debe efectivamente siempre luchar contra la opresión, contra la corrupción, contra el partidismo de derecha, etc. Pero siempre con honradez. Primero, saber cuál es la verdad absoluta, contrastada, y luego dar su opinión. Lo que no se puede es algunos periodistas, mal llamados periodistas, y puedo dar sus nombres si queréis, porque salen en la televisión todos los días, que mienten como bellacos. No digo que mientan cuando hablan de los verdaderos corruptos, incluido, se supone, esta señora que acaba de morir.
y que estén en gloria, como diría ella. Pero hablo en general cuando acusan a partidos de izquierda, a personas de izquierda que están luchando y que no tienen nada que decir contra ellos y simplemente los atacan porque dicen, que han dicho, que otros han contado y que no hay la menor prueba. De modo que quiero reivindicar el derecho y la obligación del periodista. La información es un derecho de todo ciudadano, pero es una obligación del periodista de darla objetivamente y sin levantar falsos testimonios. Ya está, esto lo he dicho así en serio, pero ahora ustedes preguntan y yo diré lo que pueda. Sí. Como yo que sordo. No, es que yo estoy más sordo que una tapia. Sí. Ante todo, buenas noches, Andrés. En el documental se ha visto continuamente cómo usted alude a... No me diga usted, por favor, bueno, supongo que somos camaradas. O como tú aludes en tu inocencia a la hora de hacer tu obra. Si esa crítica de la que todo el mundo constata o ve, tú dices que forma parte de la inocencia, lo haces sin querer. Sin embargo, también se ve que estás en posesión de un finísimo sentido del humor y de una gran ironía. A mí me gustaría saber qué ha predominado para ti más en tu obra, o qué has pretendido que predomine más. Esa inocencia del periodista objetivo que mira, o ese sentimiento de aquel que ha pasado vicisitudes malas durante largo tiempo o continuadamente. Bueno, lo de la inocencia es el dibujo, un dibujo que es la corrida franquista, que yo la hice efectivamente criticando lo que ocurre en España, pero no con una intención política. Yo ignoraba en aquella época lo que era la política. Yo era arroillo, pero sin más, yo veía unas cosas y las dibujaba por las buenas, sin saber que estaba haciendo una obra de lucha. Es lo que quería decir. No que luego ya he perdido totalmente la inocencia y ahora sé muy bien lo que hago y no hay problema. Era la corrida franquista que yo la hice inocentemente, aunque ya hay todo lo que hay, pero que yo no sabía que eso era lucha. Yo no me podía imaginar que eso pudiera dar lugar a nada grave, a nada importante. Es esa obra, lo demás no. Lo demás sí sé lo que me hago. Sí. ¿Más preguntas? No. Cuando hablas de lo mal que lo pasa al principio en París, ¿tú intentas ponerte en contacto con los artistas exiliados allí en París? Bueno, Ellos no hacen esta... Bueno, voy a contar una cosa que no he contado nunca y me hace gracia porque precisamente a propósito de Bardem. Cuando yo me fui de España, una persona que fui a visitar es Juan Antonio Bardem. Yo entonces era rojo, pero yo no era miembro del Partido Comunista, pero me interesaba el partido, por supuesto. Entonces yo sabía que Bardem era comunista, miembro del partido. Y entonces yo, con una cara dura que no tiene precio, me fui a su casa. Pregunté por él y le dije, mire usted, yo es que me voy a Francia escapando porque yo soy comunista y me quiero. Y Bardem me dice, bueno, ¿y yo qué quiere usted que le diga? Yo eso... porque a lo mejor me tomó por un policía o que fuera y no me contestó, no me quiso escuchar. Pero luego nos hemos visto y hemos sido amigos y entonces se acordaba y se ha reído conmigo de mi cara dura de presentarme en su casa para decir que me presentara comunista en París.
Nunca he contado esto, ¿eh? Pero en fin, es la primera vez que lo digo. Pero siempre hay una primera vez. Seguramente será porque está en un sitio que el nombre de este sitio, al menos de la organización, se llama Bardén. Por eso lo he contado, por eso desde que he conocido esto digo, joder, y precisamente que con Bardén lo que me pasó. Bueno, yo he metido la pata muchas veces con amigos así estupendos. Por ejemplo, vino Paco Rabanne a París. Paco Rabanne yo lo conocía desde jovencillo porque hemos hecho teatro juntos. Yo hice de domino montado en globo. Entonces, yo conocí a Rabanne. Y cuando fue a París a hacer La vida y sueño de Calderón de la Barca. Y entonces yo le hice una entrevista para mi periódico, para el Humanité. Y ustedes saben que cuando hablamos, incluso cuando hablamos en español, no hablamos por palabras, sino por frases. Decimos una tragedia dantesca, por ejemplo. Es decir, que ya hay frases enteras. Y yo quise decir de Paco Rabanne, cuando hice su entrevista, que era un trabajador y hacía su trabajo de actor como antes lo había hecho de electricista, porque era electricista. Y entonces, como yo no hablaba bien francés, quiero decir, hablaba con frases hechas, pues escribí que Paco Rabanne era un miembro consciente de la clase obrera. Claro, en España, en la época de Franco, un miembro consciente de la clase obrera quería decir un miembro del Partido Comunista. Y entonces me cogieron y me lo metieron en la cárcel al pobrecito. Y me llamó Juan Guitisolo, me llamó de todo. Me llamó por teléfono, pero me llamó de todo. Que soy un mierda, que esto, que lo otro, en fin. Me dijo lo que nadie puede escuchar. Porque lo metieron en la cárcel por culpa mía. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pero lo gracioso es que Franco, cuando metieron en la cárcel y le dijeron que lo habían metido en la cárcel porque era comunista, dice Franco, pero ¿cómo va a ser comunista un muchacho tan simpático? Y entonces lo echaron y no pasó ni un día en la cárcel. Y luego nos hemos reído muchísimo, los dos, con aquello de que un muchacho simpático no puede ser comunista. Si sigo contando metedura de pata, tenemos pata a la noche. Yo quiero decir... Mi mujer me va a hacer una pregunta. A ver con quién me ha acostado esta noche. Te voy a hacer una reflexión porque vemos, el documental lo he visto varias veces, es evidente, pero claro, miras así en general y no reparas en ciertas cosas. Yo he reparado en un par de cosas. La primera de ellas es cuando Jorge habla acerca de que no sabes, que no conoces las claves de la política española. Y creo que es posible que lo piense, pero yo discrepo en el sentido de que es muy difícil que alguien que ha nacido en España, que conoce España, que a pesar de todos los años que está en el exilio, está en permanente contacto con España y con españoles, porque tú no lo vas a contar, pero por tu casa desfiló muchísima gente que o bien iba a trabajar o bien se iba un poco en las mismas condiciones que tú, es decir, ese desconocimiento no creo yo que fuese tal. Y para poder, digamos, aprender con H intermedia la política francesa, que es tan compleja, y conseguir un espacio no solo en el Canal, sino en Le Monde Diplomatique, en Humanité y en una serie de medios, pues no creo que sea por falta de la habilidad para utilizar el eufemismo. Nos conocemos bien y a esta altura de nuestra vida yo puedo asegurar que tú no utilizas el eufemismo sencillamente porque no te da la gana. Porque el lenguaje eufémico está bien cuando las cosas no se pueden decir. Y hay que decirlas de alguna manera. No se pueden decir atendiendo a lo que te puede costar. Pero en un país, en una sociedad
que vive, al menos en principio, en democracia, el eufemismo es en definitiva la cortina tras la que se esconde la verdad, y ese eufemismo que se reclama, con el que se reclama hoy para, por ejemplo, tratar los casos de corrupción en la prensa, o que una señora que ni siquiera es diputada se le quiera y se le rinda en definitiva un homenaje en el Parlamento, ese lenguaje eufémico es lo que impide que la sociedad española despierte de una vez por todas y que a las cosas se le llamen por su nombre. En la medida en la que las cosas no son llamadas por su nombre, es muy difícil entenderlas, es muy difícil incluso intentar transformarlas. De manera que hoy he reparado en esta cosa y se lo diré a Jorge cuando lo vea. Discrepo porque si no usa el eufemismo es sencillamente porque no le da la gana, porque entiende que el eufemismo en esta época, hoy, aquí y ahora, es más negativo que positivo. Es verdad, yo no puedo de ninguna manera, le estoy muy agradecido a Jorge. No se lo voy a decir yo. No, pero ahora yo contesto. Considero que esto es una pregunta. Entonces quiero decir que a Jorge le tengo un gran respeto y un gran cariño. Yo no lo conocía hasta que he vuelto a España y es un dibujante extraordinario, ha inventado un lenguaje, un gran humorista, y yo le tengo un gran respeto y me siento muy orgulloso de que él se ocupe de mi persona y diga que él es dibujante gracias a mí. Lo ha dicho muchas veces porque me veía dibujar y él lo ha contado, me veía dibujar y eso le inspiró a él ser dibujante también. De modo que para mí eso es un orgullo y una satisfacción. Pero dicho esto, hay, y lo dice Peridis, otro gran dibujante del país, Peridis dice que una cosa es hacer chistes políticos y otra cosa es hacer chistes de políticos. En España hay muy pocos dibujantes que yo sepa, solo, el único, el Roto, el único que hace verdaderamente dibujo político. Los demás hacen chistes de políticos, es decir, coger al político como un pim pam